Ser obispo. Ser obispo conlleva un gran sacrificio. Es una ascesis moderada, sin extravagancia, con clausura estricta. No se permiten mujeres, ni siquiera una pariente. El ambiente de pobreza. Cuando uno entra, abandona sus bienes propios a la comunidad. A un hombre como San Agustín, tan vinculado con sus amigos e incapaz de vivir sin los que llama la mitad de su alma, le fue necesario un singular espíritu de desinterés y un culto excepcional a la Iglesia para dejar que se disgregara el grupo de sus íntimos. El obispo en la Iglesia. Como cabeza y padre de la comunidad, un obispo africano tiene conciencia de ser parte de un colegio episcopal en el que el mismo ha primado África desde Cipriano, evita decidir solo o desde su autoridad. La Iglesia africana tiene conciencia aguda de su autonomía y de sus tradiciones. Los obispos africanos toleran con cierta irritación los recursos a Roma por parte de colegas o sacerdotes, pasando por encima de ellos. El concilio de los obispos es un acontecimiento, un espectáculo y una manifestación de poder para la ciudad de Cartago. El obispo llega al concilio acompañado por un sacerdote y un diácono. En la época de San Agustín, esto significaría una concentración de unas 1000 personas. El obispo y su clero. El número de clérigos depende de la importancia de la ciudad, de las necesidades de la comunidad y de su extensión. En el siglo IV, la tendencia en África es asociar lo más estrechamente posible a diáconos y sacerdotes al ministerio del obispo, particularmente en la predicación, lo que parece ser innovación en Occidente. Así, el clérigo se prepara al episcopado o al sacerdocio autónomo y plenario. Como los obispos proponen de ordinario, los candidatos a las comunidades pueden, si son desinteresados, designar a quienes, según el uso, les parecían tener las cualidades necesarias y probadas. A los diáconos incumbe, en un principio, el ámbito social. Si el sacerdote suple al obispo de la liturgia, el diácono es su delegado ordinario en los asuntos de miseria y caridad, aunque atenuada. Esa función persiste. ¿Cómo hace un obispo? Esto a lo largo de la historia ha ido cambiando. Por ejemplo, en la antigüedad, el obispo era elegido por los clérigos y los fieles de la diócesis por la aclamación. Hoy la asamblea se reúne en la basilisca, donde cada quien da a su candidato para ser el siguiente obispo y entre ellos mismos se eligen. También el obispo ya envejecido daba a su propio candidato. En la actualidad, los obispos son nombrados de manera directa por el Papa en caso de la Iglesia Católica o Patriarca en caso de la Iglesia Ortodoxa y Copta. Un día en la vida de un obispo. El día comienza con la celebración cotidiana de la Eucaristía. Por la mañana y todos los días de afluencia, el obispo ocupa su oficina para atender los procesos civiles. La tarde frecuentemente está ocupada por gestiones o visitas. Sus días son muy agotadores. Llegada la noche, después de la cena común cuando los demás se retiran para el descanso, los obispos son liberados de todas sus tareas cotidianas. El obispo en la Iglesia. Según la Iglesia Católica, los obispos son los sucesores de los apóstoles, y como tales son constituidos como pastores para que sean maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros para el gobierno. El obispo tiene también la responsabilidad pastoral de la diócesis. Subtema 7. Los laicos en la Iglesia. Esta nos habla sobre la distinción entre clérigos y laicos. Esta significa más una distribución de responsabilidades que una división. Además, los laicos de clase alta son ascendidos fácilmente, como por ejemplo al riquísimo Piniano, quien casi el pueblo obliga a convertirse en un sacerdote. Todos en el pueblo de Hipona participan en las elecciones de sus ministros, y este, al ser elegido por el pueblo, tendrá que dar la cara ante el obispo. Al igual se habla de los laicis o senadores, quienes son los que constituyen un consejo de laicos alrededor del obispo. Esta institución era característica de las iglesias africanas, en las católicas como en las donatistas, y se desarrolló en prosperidad en los siglos IV y V. También se mencionan los diáconos. Estos son como demandantes o miembros de un tribunal, puesto que intervienen igualmente en los procesos que atañen a la iglesia. En este subtema se nos habla mayoritariamente del rol que jugaban los laicos, pues estos eran cristianos pero no obedecían ninguna orden de la iglesia. Subtema 8. El obispo y los bienes eclesiales. En este empieza hablando sobre los bienes de la iglesia, que ésta recibirá según su importancia y sus necesidades.
que parte de ellas son bienes inmobiliarios totalmente improductivos. También se habla que en aquellas épocas se dio la tendencia de multiplicar iglesias y capillas, a la rivalidad entre católicos y donatistas. Resumiendo mayoritariamente el tema, nos habla de las quejas de San Agustín con la iglesia, pues éstas se concentraban más en lo material que en lo espiritual. En este caso, de las que menciona San Agustín, el exceso de inventario, como por ejemplo los vasos sagrados de Constantino, todos en una sola iglesia. Otra de ellas es el exceso de iglesias para una sola ciudad, por ejemplo en Hipona, que constaba de 8 iglesias solo en la ciudad principal. Iba contradiciendo las palabras del Monseñor, quien decía: tú que eres pobre, escúchame, yo hablo de los que me pides, evita despreciar a los ricos que son misericordiosos y humildes. Tema 9. El obispo y los pobres. Esta comienza con un fragmento de una carta escrita por San Agustín dirigida a una corresponsal de Roma. Esta decía: la administración de la iglesia no la soporto, no la quiero. No todos los obispos eran como San Agustín, pues habían otros, como el obispo Pablo, quien gastó todos los recursos de la iglesia en Fausto, en deudas enormes a sus sucesores. Sin embargo, se nos dice que San Agustín aceptaría la carga administrativa debido a los pobres y los oprimidos, los cautivos y los huérfanos. Al llegar a este cargo, Agustín dividió las ofrendas para mantener a sus sacerdotes y a su personal, y el resto era todo para los pobres. Y gracias a estas acciones se le conoció como el embajador que hablaba por los pobres. Realmente en el subtema se nos habla sobre las invasiones bárbaras y las necesidades económicas y tragedias que conllevaron estas. Por ejemplo, muchos obispos fueron a vender vasos de oro y plata, o visitar incansablemente a los enfermos, tuvieron que transformar las basílicas en albergues y hospitales. Este tema se nos quiso mostrar mucho de la realidad y la inconformidad de San Agustín hacia los obispos, pues estos, en vez de ayudar a las personas necesitadas, decidían gastarse el dinero de las ofrendas en objetos que no requerían, ya que en las iglesias se daba un mal manejo administrativo. La defensa del pueblo. En este último tema se nos habla que el obispo es el defensor de los pequeños contra los jueces sin escrúpulos, varios rapaces sin sensibilidad, como San Agustín, quien intervino ante un juez a favor de un granjero que le pidió asilo. Este tenía miedo de su amo. Sin embargo, en Hipona se le reprochaba mucho por sus frecuentes visitas a la autoridad. Se les decía que no amonestaba lo suficiente, y pese a seguir recibiendo humillaciones y críticas, Agustín nunca se rindió. En este tema, ve cómo San Agustín trataba de defender al pueblo, pero pese a su esfuerzo, pero a pesar de esto, la gente decía que sus intervenciones ante los jueces no eran suficientes. Sin embargo, nada de estos comentarios detuvo a Agustín de seguir ayudando a los necesitados.